Eh, Hoy nos toca terminar con el capítulo 9. Habíamos empezado capítulo 9 el domingo pasado, del 1 al 10, así que hoy nos toca la segunda parte, que va a ir del 11 al 28. Estamos hablando de Hebreos, capítulo 9, del 11 al 28. Es un pasaje largo, así que vamos a tratar de eh, analizarlo y estudiarlo y desglosarlo en tres partes. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque, o sea, si bien tenía por dónde empezar, pero ya la alabanza ya me desarmó. Eh, Siempre hablamos siempre que armamos las alabanzas, hay un domingo dedicado a la alabanza de niños. Y pareciera que es como algo fuera de lo curricular dentro de todos los domingos que preparamos la alabanza, porque bueno, está a cargo de la escuelita dominical. Pero entonces las canciones parecen ser, no sé, o más jocosas o más alegres, eh, pero aún así las letras no dejan de ser tan profundas. Y permítame leer esta canción que cantamos recién, que dice, más que viajar en un avión, más que sentir esa gran emoción, más que gastar todo, 1.000.000 en dulces, en juegos que me hagan feliz, más que escalar, más que nunca parar, sentir que a la cima puedo llegar, más que ganar y ser un campeón, más que anotar ese último gol. Pero el autor de la canción dice, nada más llena mi corazón que estar en tu presencia, oh Dios. No hay nada más que quiera hacer que estar yo junto a ti. Tú eres mi gran aventura, tú eres mi gran emoción. No te cambio por nada, a tu lado siempre viviré y de ti nunca me separaré. Hermosa, hermosa canción porque prácticamente es un preludio, es una introducción al pasaje que nos toca, curiosamente. Por eso ya venía medio movido de la alabanza. ¿Por qué? Y ahora sí nos adentramos al texto, porque el autor de Hebreos, a lo largo de todo esto que venimos estudiando y que nos quedan todavía unos cuantos domingos, volvemos a repetir, les escribe a sus hermanos, a los cristianos que eran judíos, que estaban en la diáspora siendo perseguidos, que su fe estaba decayendo o desfalleciendo y estaban por plegarse nuevamente al judaísmo y a los viejos y antiguos sacrificios y procesos para encontrar seguridad. Entonces el autor, como venimos viendo, busca un montón de comparaciones e imágenes para encontrar la fuerza necesaria, no por su capacidad, sino por su deseo de que estos hermanos hebreos no desfallezcan en la fe, para que permanezcan en la presencia de Dios. Por eso me llamaba la atención esta canción, que no hay nada como la presencia del Señor. ¿Por qué? Entonces viene hablando del sacerdocio Melquisedec,
viene hablando de un mejor pacto, de un mejor ministerio que tenía Jesús. Y en los últimos versículos o en los primeros versículos del capítulo 9, lo último que vimos el domingo pasado, se refiere el autor al lugar, al tabernáculo. Tabernáculo, para quienes se lo perdieron o tienen una leve impresión de qué es, pero el tabernáculo era aquel lugar que Dios le había instruido a Moisés construir para entrar a la presencia de Dios. Lo cual habla de un Dios cercano, de un Dios inmanente, es una palabra un poco de vocabulario quizás académico, pero que se relacione, que está cercano y no trascendente, un Dios que está allá lejos, que no se lo puede acceder. Dios ya se mostraba cercano a su pueblo y quería relacionarse. Por supuesto que había una limitación. Este era un Dios santo y no cualquiera podía acercarse a él. Entonces Dios, aún así, queriéndose acercar, pone determinados procedimientos, protocolos, ritos, establece con ciertas medidas materiales, utensilios, la manera apropiada de que el hombre pecador se acercara a este Dios santo. Pero él termina diciendo, lo que termina diciendo el domingo pasado, capítulo 9, versículo 9, esto era símbolo del tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, donde el sumo sacerdote venía una vez al año, purificándose a sí mismo, a su familia y al pueblo para acercarse a Dios. Pero estos sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, impuestas hasta el tiempo en que Dios iba a reformar todo. Lo que no iba a reformar es su cercanía, su deseo, su intención de acercarse al pueblo. Entonces lo que reforma es, por medio de Cristo, erigir un nuevo sumo sacerdote, que ya hemos hablado mucho de eso. Entonces versículo 11 empieza así, diciendo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y hasta ahí el autor va empezando a cambiar la mirada de esta descripción del tabernáculo que estaba del 9:1 al 10, de los detalles, de la precisión, de lo solemne y sublime que tenía todo eso, pero ahora Cristo es mucho más que eso. Él mismo entra en un tabernáculo no hecho a manos y no es de esta creación. Ese tabernáculo ya no tenía la función necesaria, que era acercar y abrir el camino a la presencia de Dios. La sangre de los machos cabríos y becerros también era una limitante porque se hacía una vez al año, pero Él se entrega a sí mismo y entra al lugar santísimo, obteniendo lo primero que obtiene es eterna redención. Porque si la sangre, versículo 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Entonces, en estos primeros pasajes, o en este primer párrafo que analizamos, vemos mucho de lo que se cumple en Cristo. Primero, lo que vemos
leemos un poquito atrás, 8:6, o si quieren no lo leen, se los digo yo. 8:6 dice, pero ahora, con Cristo, tanto mejor ministerio es el suyo, es el ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cristo tiene un mejor ministerio sobre un mejor pacto y sobre mejores promesas. Y era necesario un sacrificio mejor para eso, que es su vida misma. Entonces lo que lo hace mucho mejor y diferente respecto a lo que conocía el pueblo judío de la manera de acercarse a Dios, a la misma presencia de Dios, era que en este caso Jesús hizo un sacrificio voluntario. Nadie llevaba a Jesús, por más que lo llevaron al matadero, pero Juan 10:18, él dice, ahí, se me fue de la mente, déjame buscarlo. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él lo hace voluntario, no como en la antigua forma de la ley o en el antiguo pacto que llevaban a los becerros y a los toros. Resulta de un resultado o producto del amor de Dios hacia nosotros, como dice Juan 3:16. Tanto nos amó el Señor que Él dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda sino tenga vida eterna. No era un producto del cumplimiento de una ordenanza como en el antiguo pacto. Fue un sacrificio racional. Jesús en todo momento entendió a dónde se metía, digamos. ¿Qué significaba quitarse de la gloria que tenía al lado del Padre, encarnarse como uno de nosotros y sufrir y humillarse hasta la muerte de cruz? A diferencia de un animal que era conducido nomás. Y lo que sucede también en el Calvario no es tampoco una mera cuestión ritual prescrita o algo mecánico como el sacrificio de animales, sino que era, como dijimos, algo voluntario para obedecer a Dios, como leímos en Juan 10:18, en obediencia a su Padre y a la humanidad. Y los resultados que otorga este sacrificio voluntario de Cristo es, como leíamos en versículo 12, eterna redención. En otras versiones dice eterno rescate o eterna liberación. ¿Alguno tiene otra versión diferente a eso? ¿Alguna otra acepción? Pero básicamente es lo mismo, redención, rescate o liberación. Primero, ¿qué es la redención? La redención es el pago por un precio para liberar a alguien de la posesión o de la propiedad de otro, generalmente hablando en términos de esclavitud, del punto de vista al menos bíblico. Entonces el hombre, vos o yo, sin Cristo, como muchas partes dice, pero tomé algunas, dice Romanos 5:10 que nosotros estábamos en condición de enemigos sin Cristo delante de Dios. Estamos muertos espiritualmente o en tinieblas, como dice Efesios 5:8. O un poquito más fuerte, como dice Pablo en Efesios 2, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. La ira de Dios, su justa ira cae sobre el hombre rebelde y pecador. Pero Cristo paga el precio. Y no una vez, sino por la eternidad. Abre una nueva vida, hacia un nuevo futuro, abre, como decíamos, el acceso a la comunión a Dios.
como dice el pasaje también 14, limpia nuestras conciencias para dejar las obras del pecado, las obras de muerte, y nos permite en ese acceso a la mismísima presencia de este Dios Santo, adorarlo y servirlo con corazón sincero. Lo que hizo Jesús, resume un autor, es poner al hombre en la debida relación con Dios y le permite al hombre seguir en esa debida relación con Dios. Así que su sacrificio era mejor que el de los animales y cualquier otro sacrificio que podría haber para acercarse a la presencia de Dios. ¿Qué más? Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y acá hace una descripción de cómo fue establecido ese primer pacto. Versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que nos ha mandado. Y además de esto también roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo cual en estos versículos podemos ver que su muerte y el derramamiento de su sangre eran necesarios. No solo su muerte de viejo, pues Jesús podría haber terminado su ministerio en la tierra siendo viejo, siendo anciano, pero no era esa la manera en que se instauraría un nuevo pacto con su pueblo. ¿Cuál sería ese nuevo pacto? Bueno, ya lo vimos en el capítulo 8, pero terminando ahí, que está en Jeremías, ¿no? Dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Por esto era un mejor pacto. Entonces su muerte era necesaria, porque dice, cuando hay y ahí hay el autor hace un juego de palabras, en la cual pacto y testamento se escriben de la misma manera en griego. Entonces dice, para que haya un nuevo pacto o para que el testamento tenga efecto, hace falta que el testador, que el que emite la herencia, muera. Porque si no muere, no tiene efecto. Entonces era necesaria su muerte. ¿Para qué? Para que los llamados, versículo 15 al final dice, reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso veíamos en capítulo 8, 6, dice que este pacto está establecido sobre mejores promesas, la promesa de la herencia eterna. No solo era necesaria su muerte, sino también el derramamiento de sangre. Como vimos, el primer pacto Dios lo instituyó y lo indicó por medio del derramamiento de sangre animal. Y este nuevo pacto también tenía que ser así, dice Dios. Y por eso hubo derramamiento de sangre de parte de Jesús en la cruz. Porque si no, no podía tener validez. Y tampoco había dos cosas que hacía la sangre. No solo validaba este nuevo pacto, sino que permite que haya remisión o perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y todo eso es lo que hace Cristo en la cruz. Les dice,
el autor de Hebreos, muchachos, ¿qué están haciendo? ¿A dónde están yendo? ¿Por qué se están volviendo de nuevo a los viejos, a la vieja ley, la vieja metodología, donde eso es simplemente una figura, es una sombra de lo glorioso que es estar con directo acceso a la presencia de Dios? Se están olvidando todo lo que hizo Cristo. Entonces, por eso el autor apela a todas estas imágenes para mostrarle, bueno, todo esto que ustedes lo consideran importante ahora y que están, parece ser, reconsiderándolo para volver a... No, esto es solo un destello de la gloria que sería tener acceso directo. Y el versículo 23 dice, versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, otra vez, todas estas cosas, todo este lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto, el propiciatorio, eran solo figuras de las cosas celestiales. Era necesario que fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que eso. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdad, que es figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Decía otra vez, en este relato completo que hace el autor en 8.3, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario que Jesús, tenga algo que ofrecer. Entonces, Él viene, Él se ofrece. Él como sumo sacerdote también se ofrece como mejor sacrificio. No en un tabernáculo hecho de mano, sino en la presencia misma de Dios. Y ahora aboga por nosotros, dice el versículo 24. ¿Se acuerda que habíamos visto en el versículo 4:14 que este sumo sacerdote traspasó los cielos, decía? 14. Este sumo sacerdote traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, se presentó a favor nuestro. Y versículo 25 en adelante dice, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, o en la llegada de Cristo, o en el tiempo de reformar las cosas, que es lo mismo, Él se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Decíamos, el hombre en su condición pecaminosa no puede acercarse al Dios Santo, hay un abismo que lo separa. Por eso Cristo vino a apartar, a quitar del medio lo que impedía al hombre acercarse a la gloriosa presencia de Dios. De manera que su sacrificio es efectivo haciéndolo una sola vez. No hacía falta esa remisión de pecados anual que se hacía antes. Por eso Cristo lo hace una vez para siempre, muriendo Él y resucitando el tercer día y sentándose a la diestra del Padre, como veíamos también en versículo 2:14, venciendo la muerte y al que tenía el poder de la muerte, que es Satanás. Versículo 27. Y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Dice esta versión, otra versión dice para salvar a los que le esperan con ansias o ansiosamente.
Estos últimos pasajes hablan o confrontan un poco las diversas visiones que puede haber de qué hay después de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Como dice el autor y como dice Dios, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Por lo cual eso desestima cualquier idea de reencarnación en un animal, en una cosa, en un astro. Desestima cualquier idea del fin de la existencia. Muchos dicen, bueno, uno muere y ya está, no pasa más nada. No, uno muere y después viene el juicio. Ni tampoco existe un estado intermedio que permita al muerto obtener cierta redención, cierto purgar de sus pecados, y ahí surge el tema del purgatorio, donde esa enseñanza hacía a los feligreses vivientes aportar dinero en favor de los que estaban muertos. Bueno, no, eso no existe. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Ahora bien, decía un autor, Matthew Henry, dice, como nada, absolutamente nada puede impedir que una persona muera, así tampoco nada puede librar a un pecador de ser condenado el día del juicio. Estamos todos condenados, salvo, excepto, por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Ni tampoco nadie será salvado del castigo eterno, ninguno o aquel que desprecie o rechace esta gran salvación. El creyente sabe que su Redentor vive. El creyente sabe que lo verá. Y aquí está la fe y la paciencia de la Iglesia y de todos los creyentes sinceros, que era a lo que apelaba el autor de Hebreos hacia sus hermanos, a sacudirles un poco la cabeza en lo que estaban volviendo a buscar a Dios por medio de sacrificios, por medio de otras metodologías que no habían sido, o que ya habían sido caducas para un tiempo por medio de la llegada de Cristo. Dame un segundito, ya termino. Y por eso el autor daba esta frase diciendo, que es la de Apocalipsis 22:20, que los creyentes decían, o dicen, amén, así sea, ven, Señor Jesús. Tenemos plena certeza, por eso también me traje otra canción que cantamos, que el ser humano está entre que busca por acá, busca por allá, busca algo valioso que no se puede hallar. Sin embargo, lo que acabamos de estudiar brevemente, que tiene muchísimas más riquezas y más profundas que seguramente ustedes pueden encontrar, en la Biblia al fin puedo descubrir que son esas promesas, esas mejores promesas que Jesús nos hace a cada uno. Nos promete salvación, promete estar con nosotros, agrego, promete interceder por nosotros mientras estamos en esta vida, nos promete que un día volverá, nos promete que un día al cielo iremos y que una casita, una morada allí tendremos. Lo prometió y cumplirá. ¿Por qué? Por tus méritos. ¿Por qué? Por mis méritos. No. Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque
Levanta nuestra mirada a lo eterno, a lo glorioso de tu sacrificio. Gracias, Señor, porque no tenemos que hacer ningún mérito o esfuerzo para ganar tu salvación. En la cruz vos derramaste tu vida y tu sangre para poder reconciliarnos y que podamos entrar a la gloriosa presencia de Dios. Te damos gracias por semejante sacrificio, por semejante amor, por semejante acto de bondad en favor de nosotros que no lo merecemos, pero por tu gracia y por tu amor. Así fue tu grandísima y buena voluntad que nos acercáramos a tu presencia. Y en esa presencia tenemos bendición, en esa presencia tenemos paz, en esa presencia tenemos certezas. Desaparecen las dudas, las mentiras, las confusiones. En tu presencia tenemos plenitud de paz. Gracias, Señor, por esa realidad que, aunque es un poco titubeante en nuestra vida, sabemos que va a ser concreta, eterna, fabulosa y fantástica por los siglos de los siglos. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.